La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Las Santas Escrituras nos hablan de ser llenos del Espíritu de Dios. El ser llenos del Espíritu de Dios nos da la capacidad de tener el poder para vencer cualquier tentación, para poder predicar la palabra donde quiera, orar por los enfermos y sean sanados y echar fuera los demonios y la gente sea libertada por el poder del Espíritu Santo. Y a través de los dones del Espíritu de Dios podamos ser de bendición a multitud de personas. Queridos oyentes, la Iglesia Roca de Luz Eterna se complace en llegar a sus respectivos hogares. Gracias por dejarnos entrar y participar de la gloriosa verdad de Dios. Están cordialmente invitados a tomar sus asientos y acomodarse con pluma y papel para anotar lo que venimos hablando respecto a los dones del Espíritu. Hemos venido hablando sobre cómo es que se manifiesta el don de ciencia. Hemos venido hablando también acerca de conocer la ciencia. Y dijimos que hay diferentes clases de ciencia. La primera es la ciencia que sirve para la vida diaria. Ciencia para la vida diaria, es decir, para la vida cotidiana. Y segundo, la ciencia para ser dirigido en hacer las cosas como es correcta, como es debido. Y tercero, la ciencia para ser fabricante, para ser artesano, para ser diestro en lo que nos dice las Santas Escrituras, en diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y para toda clase de artesanía. Y en cuarto lugar está la ciencia de Dios, que es la creación. Y en quinto lugar hablamos sobre la ciencia para ayudar con los problemas personales a la gente. Y eso lo vimos al final del programa anterior. Y en sexto lugar, es aquí donde nos movemos hoy. En sexto lugar está la ciencia de los siglos venideros. El apóstol Pablo, dirigiéndose en la carta a los romanos, él escribió inspirado por el Espíritu Santo y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Y vemos a la luz de este interesante pasaje, una palabra clave aquí es sus juicios. Ya hemos tratado sobre la sabiduría, sobre el tema en que estamos abordando. Pero el pasaje nos habla cuán insondables son sus juicios. ¿Qué quiere decir? En verdad, es una razón sobrenatural que cuesta entenderla en cuanto en lo que se refiere en nuestra capacidad natural, a menos que el Espíritu de Dios nos haga totalmente entender con claridad. Nos habla de ese entendimiento alto, glorioso y sublime. Nos habla de la cordura, del criterio, de la estimación, de la inteligencia, de la sensatez de Dios, de la prudencia, de la apreciación y de la comprensión y del cerebro o de la cabeza del Todopoderoso. Qué inteligencia para crear y sostener y dar vida todo lo invisible y todo lo que es visible. Por eso dice Pablo claramente: oh
profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Es decir, sus caminos son incomprensibles, impenetrables, insondables, intrincados, embrollados, inextricables, misteriosos, cifrados y muchas veces parece ser confusos. Son secretos. Eso quiere decir la palabra ciertamente inescrutables. Mis amados oyentes, Dios ha creado todas las cosas y las ha creado totalmente con una gran sabiduría, con una gran inteligencia, con ciencia de verdad, ciencia de Dios, porque toda su creación está hecha a la perfección y está bajo el comando de Él todas las cosas, todo está bajo el control de Dios. Aún aquellas que parece que se salieron del control, aún Dios tiene control de esa situación. Sea la adversidad, hablando de guerras o de hambrunas, de pestilencias, o hablando de cualquier otra situación adversa, aún de ellas, todas tiene Dios control. Y Él sabe manejarlas correctamente bien. Ahora bien, podemos considerar lo que dice Pablo también en la carta primera de Corintios, en el capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El hombre espiritual logra ser instruido por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se encarga de enseñarle cosas que no entiende, pero lo lleva totalmente a enseñarle verdades poderosas, verdades sublimes, que vienen a darle totalmente directriz, dirección. Viene a darle completamente tranquilidad y seguridad de lo que emprende para la honra misma de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Para Él todas las cosas son posibles. En 1 de Corintios capítulo 2 y versículos 13 y 14, lo cual dice Pablo, lo cual también nosotros hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Es decir, ningún hombre nos enseñó esta sabiduría a través de algún libro, de ninguna manera, sino que con las que enseña el Espíritu. Es decir, que Pablo dice, mi gran maestro es el Espíritu Santo, que me enseña, me hace entender con claridad los propósitos, las metas, los diseños que Dios ha preparado en el favor de su gente, de su reino. Y entonces dice claro, las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, el hombre que no tiene la llenura del poder de Dios, que no ha sido bautizado en fuego y Espíritu Santo, no puede entenderlas. Y no tiene el Espíritu porque no ha entregado su corazón al Señor. Por eso es que no tiene el Espíritu de vida dentro de él y no puede entenderlo. El apóstol dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él le son locuras. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Alabado sea el Dios de la gloria. Ciertamente, Dios le da la capacidad al hombre espiritual de entender las cosas del Espíritu y de acomodar las cosas espirituales a lo espiritual. En Efesios capítulo 1, verso 17, Pablo continúa diciéndonos, y cuando digo Pablo, me refiero a la inspiración del mismo Espíritu que hace que Pablo tome la pluma para escribirle a los efesianos. Y
en este caso también a toda la iglesia a nivel mundial, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Revelación, que quiere decir también ciencia, pero el Espíritu de Dios es derramado en forma de sabiduría, que sabe recibir los consejos y transmitir consejos. Y no solamente sabe recibirlos, sino que los practica y los transmite a otros que también llegan a ser sabios, inteligentes. Entonces Pablo dice que el Dios nuestro y el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, Él nos da el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su Hijo Jesús. Entonces, es a través del Espíritu de Dios que logramos a entender los planes, las metas, los propósitos, los diseños del Dios omnipotente. Llegamos a entender el plan de salvación, las promesas que Él tiene para con nosotros, los que le amamos, le tememos, le servimos y le seguimos todos los días de nuestra vida. Entonces Pablo dice, el Padre Celestial de nuestro Señor Jesucristo y nuestro, será quien se encargará de darles a ustedes el espíritu de sabiduría y de revelación y del conocimiento de Él, de Cristo Jesús. En segundo lugar, tenemos la palabra de ciencia en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús usó ciencia para contestar a Satanás. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, verso 12, respondiendo Jesús le dijo al diablo, dicho está o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás llegó para tentar a Jesucristo con una tentativa de dudas, tratando de hacerlo trastornar, caer, trastrabillar y caer. Pero el Señor, conociendo la astucia de aquel enemigo, le dijo claro, escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y en segundo lugar, vemos que la palabra de ciencia en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en la respuesta a la mujer samaritana. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Juan, verso 19 y versículo 20 de ese pasaje, nos dice claro que Jesús le dijo a la mujer, o mejor dicho, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, porque el Señor le había dicho, ve a tu casa y trae a tu marido. Y entonces ella dijo, no tengo marido. Bien has dicho, le dijo el Señor. 5 maridos has tenido, pero el que tiene no es tu marido. Y ella se queda perpleja, pero ¿de dónde sabe? ¿Cómo es que sabe que yo he tenido 5 maridos? Si es la primera vez que me lo encuentro en este pozo. Yo nunca lo he visto. Pero ¿cómo es que conoce? Por supuesto que está hablando con el que conoce los corazones y los pensamientos y las intenciones de toda persona. Y este es el Dios llamado el Hijo de Dios. Por lo tanto, la mujer le dice al Señor, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Mas el Señor responde, ni aquí en este monte ni en Jerusalén, sino que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, para que le adoren en cualquier parte del universo. Entonces, no solamente en este ni en aquel otro lugar, sino en todo lugar, me buscarán y me alabarán todos los que adoran en espíritu y en verdad. En tercer lugar, está la ciencia en cuanto a la respuesta de Cristo a sus enemigos.
Por ejemplo, en Juan capítulo 8, en el versículo 48 al verso 58, recalcando Juan capítulo 8, verso 48 al 58. Respondieron entonces los judíos y le dijeron a Jesús: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Esto es lo que la gente carnal pensaba y piensan aún de Jesucristo, que ese hombre que anduvo por las tierras polvorientas de Palestina ciertamente tenía demonios, pero ese es el hombre carnal, el que no tiene el Espíritu de Dios, no puede discernir ni la verdad ni la obra de Dios, que este gran Dios estaba manifestando su gloria salvífica, sanadora, liberadora. Mas los religiosos carnales no entendían lo que Cristo estaba diciendo y haciendo. En el verso 49, respondiendo Jesús a esta gente: yo no tengo demonio, le dijo el Señor, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Yo honro a mi Padre Celestial. ¿En qué lo honraba? En decir la verdad, en guiar al pueblo a la verdad, en sanarle enfermos, echar fuera a los demonios, resucitar a los muertos, darles de comer a los hambrientos, abrirle los ojos a los ciegos, destapar los oídos al sordo, a hacer andar al paralítico y cuantos milagros más. Y entonces, pero deshonraban a este Cristo, al Hijo de Dios, llamándole un hombre poseído de demonios. Pero en el verso 50 le dijo: pero yo no busco mi gloria, hay quien la busque y juzga. Pero yo no busco mi gloria, le dijo el Señor. De cierto digo, que si el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús les afirmó ser el Dios único para salvar. El que escucha mi palabra, el que practica mi palabra, declara el Señor, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús les estaba dando a entender con esta expresión de que Él tiene toda la capacidad para dar vida, toda la capacidad para salvar, para perdonar los pecados, liberar al hombre de sus delitos y pecados y romper las obras del diablo, deshacerlas. Mas ellos no entendieron. Según el verso 52, le dicen entonces los judíos, le dijeron a Cristo: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices: el que guarde mi palabra nunca sufrirá muerte. Damos a entender que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Están viendo al autor de eterna salvación. Están viendo al eterno Hijo de Dios, creador y sustentador de todas las cosas visibles e invisibles. Pero como estos están en su naturaleza humana y tienen un espíritu que no los ayuda a discernir lo correcto, por eso es que hablan totalmente mal contra el Señor y actúan mal contra el Señor. Y entonces dice: Abraham murió, los profetas también murieron. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondiendo Jesús les dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, Dios. Él es el que me glorifica, el Padre mío que está en los cielos. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado en las aguas por Juan el Bautista, se abrió los cielos. Cuando Jesús saltó de las aguas, se abrieron los cielos. Vino el Espíritu Santo sobre Cristo en forma de paloma. Y además se escuchó la voz del eterno Padre hablando, diciendo claramente: este es mi Hijo amado,
en el cual tengo contentamiento. Vemos a la luz de esa palabra gloriosa que Dios el Padre está glorificando a su Hijo. Y por eso Cristo le dice, yo tengo quien me glorifica, que es mi propio Padre, el que me da la honra. Alabado sea Dios. Entonces, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Si dijere que no le conozco, dijo Cristo, sería un mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra, dice el Señor Jesús. Yo conozco a mi Padre, escucho su palabra y obedezco su palabra. Y por lo tanto, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los hombres naturales no pueden entender las cosas espirituales que se manifiestan a veces con tanta simpleza, pero aún así no pueden apercibirlo, no pueden cautivar esa verdad. Y como no pueden cautivar, se enojan, zapatean, se amargan, crujen los dientes de coraje, porque es necesario tener a Dios en el corazón. Y el que tiene a Dios en su corazón también es lleno del Espíritu de Dios. Porque donde habita el Espíritu de Dios, esa persona tiene la capacidad de entender y tiene la capacidad de recibir y la capacidad de obedecer y poner por obra en todo aspecto esa palabra que ha aprendido. Y qué interesante es. Ahora bien, en tercer lugar, vemos a la luz de las Santas Escrituras, a la luz de esta preciosa verdad, el propósito en usar la palabra de ciencia. ¿Cuál es el propósito? El primer propósito de usar la palabra de ciencia o el don de ciencia para que Dios sea glorificado. Ese es el propósito número uno. Número dos, que la iglesia sea edificada. Cuán importante es que entendamos esas verdades supremas y gloriosas. Entonces, para que Dios sea glorificado, es decir, ciencia para la dirección de la iglesia. El apóstol Pablo declara en 1 Corintios 12:28, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, segundo profetas y tercero maestros, luego los que hacen milagros, después están los que sanan y los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Entonces vemos que sirve esta ciencia para la dirección de la iglesia, para restaurar la iglesia, para edificarla, para consolarla, para guiarla correctamente bien. En Hechos capítulo 6, verso 3, dijeron los apóstoles cuando había polémica, pleitos entre las viudas, por causa de las viudas, mejor dicho, de los griegos y de los judíos, que la de los judíos eran mejor atendida y desatendidas la de los griegos. Entonces dijo todos los apóstoles que estaban en aquel entonces, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Ahí vemos la ciencia del Espíritu de Dios, el don de ciencia, buscando hombres de calibre pesado en la vida cristiana. Hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de buen testimonio, hombres ciertamente saturados de la bendición de Dios. Estos varones debían de ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahí vemos la ciencia de estos apóstoles
que buscaron hombres completamente capacitados para hacer la obra correcta y ya no hubiesen pleitos, divisiones, no hubiesen contiendas por causa de las viudas de los griegos y de los judíos. Hubo una paz maravillosa que vemos en el verso 7 de ese capítulo 6 de los Hechos, que el 100% comenzó a crecer la palabra y los miembros, los discípulos comenzaron a acrecentarse más y más en números, de tal manera que la gloria de Dios era palpable. Porque cuando el Espíritu de Dios opera en una iglesia, esa iglesia es prosperada, es bendecida, es guiada y multiplicada de manera grande y poderosa. Alabado sea el Dios de la gloria. Quiero concluir con esta palabra de que Dios está interesado que todos aquellos que han recibido su nombre y que lo han aceptado en su corazón y que ya son convertidos hijos e hijas de Dios, todos busquen el ser llenos del poder del Espíritu Santo y que los dones vengan a ser dados conforme a la voluntad del Espíritu de Dios a cada creyente lleno del Espíritu Santo, para de esta manera poder edificar la iglesia, para de esta manera poder bendecir la iglesia. Quiero que en esta oportunidad cierre sus ojos. Voy a orar especialmente por ustedes. Dios Todopoderoso, gracias por la vida y gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el Dios Santo que nos has dado, Dios. Gracias por la presencia de ese personaje precioso. Te damos toda la gloria, porque Él es el que imparte voluntariamente todos los dones espirituales, para que toda la iglesia, todo lo que es el cuerpo tuyo, sea edificado, sea exhortado y sea consolado. De tal manera también, Señor, no solamente para darle sabiduría, ciencia, inteligencia, sino para mostrar tu poder a través de los dones de milagros, de sanidades y prodigios. Y por lo tanto hacemos intensivo este clamor, especialmente por aquellas personas que están, oh Dios, en los hospitales, ya desahuciados por los médicos. Tu mano, oh Dios poderosa, se extienda ahora por tu gracia, por tu amor, por tu poder, tu misericordia. Tócalos y sánalos y libéralos de toda epidemia de enfermedad. En el nombre de Jesús desaparezca todo tumor, dolores crónicos y agudos y terribles. Mandamos de ser desactivados por el poder de la sangre de Jesús y por el poder de la palabra del Dios vivo y verdadero. Que Dios te bendiga, querido oyente. Y gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Te esperamos en la iglesia Roca de Luz Eterna, en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacios, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.